Círculo Virtuoso, bienvenido a nuestro programa, buenas noches a nuestro programa del día de hoy, viernes 11 de mayo 2018. Y en estos días, la preocupación prácticamente del día de ayer y hoy día, sobre todo en los comentarios, amigas y amigos, es referente al incremento de algunos impuestos, los porcentajes me refiero, ¿no? Sobre todo al impuesto selectivo al consumo, a los vehículos usados, y esto preocupa de alguna manera a los empresarios que están inmersos con estos productos que día a día generan sus ingresos, ¿no? Lo cierto es que esto se traslada al consumidor final, ¿no? Ahora, la defensa y el sustento técnico está basado en que el Perú necesita recaudar mucho más. Bueno, más que mucho más, en realidad es recuperar lo que se ha caído como recaudación en nuestro país desde que el superintendente Víctor Chiquillama, desde que ingresa como superintendente, lamentablemente ha estado simplemente desde la tribuna, parece, advirtiendo o viendo cómo nuestra recaudación se detuvo y no se ha podido hacer casi nada. Un aspecto muy descuidado es que, si bien es cierto, esta es una medida inmediata para, de alguna manera, el Estado no se recargue de este enorme presupuesto a la salud pública, porque el hecho de consumir las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y los vehículos usados que contaminan nuestra gran ciudad, esto de alguna manera incentiva a que se consuma menos. Y esto es dañino, por cierto, entonces de alguna manera habrá menos enfermos, ¿no? Tiene lógica esta explicación. Pero en el otro aspecto es que, si bien es cierto, este enfoque está dado en los contribuyentes, en los formales, aún no hay una política decidida para atacar la informalidad en nuestro país. Ese es un gran reto que todavía no se advierte en la era del presidente Vizcarra. Hay una dura tarea ahí por trabajar en ese escenario, amigas y amigos. El otro aspecto muy corto es referente a la justicia en nuestro país. Hemos advertido las idas y venidas, los encuentros y desencuentros referente a un expresidente de la República y su esposa, como Ollanta Humala, donde de alguna manera termina victimizándose en razón de que un juez como el doctor Concepción Carguancho finalmente ha decidido que sus bienes sean, entrado a que el Estado dé el uso correspondiente para que funcionen algunas entidades, lo que corresponda, ¿no?, en la sociedad, la beneficencia correspondiente que le corresponde de acuerdo a las normativas del Estado. Pero el tema va más allá de que el desbalance patrimonial de la familia Humala Heredia sigue en discusión, y muy pronto tenemos que tener respuestas. Si es que la Fiscalía ya tiene armado bien el caso, que es ciertamente muy complejo, se tiene que dar la acusación fiscal para terminar con este tema de victimización que no hace nada bueno a la política de nuestro país. Pero hay un tema mucho más relevante, y es el tema central del día de hoy, amigas y amigos. Estamos ya entrando en el escenario de la contienda municipal, donde se ofrecen propuestas para realmente hacer los grandes cambios en nuestra ciudad, para mejorar el estatus del ciudadano. Y si nos referimos a nuestra ciudad limeña, tenemos que hacer los grandes cambios en el sentido de que erradicar la contaminación, el tema del enorme tráfico que atosiga nuestra ciudad. Y así todo el desorden de nuestra ciudad se tiene que tomar las medidas inmediatas. Nosotros hablamos de una triple S, que era una ciudad segura, saludable y con servicios óptimos. Y si queremos hablar de manera de tweets, estamos hablando de una Smart Lima, o una Lima inteligente, una ciudad inteligente. Pero para hablar de este tema tan relevante en estos tiempos tan modernos, amigas y amigos, yo tengo ya en la mesa de debates a Fidel González. Fidel González es presidente de Intelectum, y él conoce mucho estos temas porque él es consultor latinoamericano en el tema de lo que es la innovación tecnológica, los TICs, y cómo se tiene que trabajar estos aspectos, no solamente en el sector privado, sino en el sector público, porque eso es lo que queremos, los gobernantes, los que están en el poder, para hacer los grandes cambios, amigas y amigos.
Sin mayores preámbulos, doy la bienvenida a Fidel González. Fidel González, muy buenas noches y gracias por estar en nuestro programa para abordar estos temas tan relevantes en estos tiempos. Gracias, amigo Juan, por permitirme estar en tu programa, un programa muy exitoso desde ya mucho tiempo atrás, ¿no? Donde se habla realmente pues la coyuntura nacional, la realidad nacional, y es bueno pues que los ciudadanos tengan conocimiento, estén informados de los últimos acontecimientos pues que pasa en nuestro país. Efectivamente, Fidel, yo quisiera empezar en ese sentido haciéndote la pregunta de la situación actual que estamos viendo en este escenario inmediato, ¿no? Que la ciudad de Lima ya no soporta un día más de este desorden. Pero es un reto bastante alto para, digamos, ya el nuevo o la nueva gestión municipal que ingrese, porque ya se advierte pues que quien va a terminar el 31 de diciembre de este año simplemente va a dejar en piloto automático, por decirlo de una manera, porque seguimos con una ciudad desordenada, con una ciudad insegura, con una ciudad con un tráfico infernal, pero desde la tecnología, de los TICs que bien manejas tú, mi estimado Fidel, ¿qué viraje se tiene que dar en la ciudad de Lima específicamente para, de alguna manera, aligerar esta situación tan caótica de nuestra Lima? Bueno, como sabemos todos los peruanos, todos los ciudadanos, los grandes problemas de la ciudad de Lima, pues no solamente de Lima, sino de todo el Perú, es un tema álgido que no es fácil de resolverlo de la noche a la mañana, ¿no? Pero esto quiere decir que las autoridades que asumen esta gran responsabilidad de conducir, pues, ¿no? Ya sea la Municipalidad de Lima Metropolitana o una municipalidad distrital, ¿no? o de cualquier departamento del Perú, tienen que ya de alguna otra manera tener información ¿no? que le permita pues innovar en la gestión municipal, porque creo y considero que la parte más importante es el ciudadano. El ciudadano debe recibir la mejor atención, ¿no? Que en muchos casos ya se olvida también pues hoy en día. En el caso del Metropolitano, hace unos cuantos años atrás pues se decía que va a ser uno de los mejores transportes. Hoy en día pues hemos llegado pues a esa cantidad de público, ¿no? De ciudadanos pues, que ya colapsó. Hemos regresado pues de hace 30 años atrás cuando viajábamos en los buses colgados, ¿no? Entonces quiere decir que el ciudadano no está recibiendo la mejor atención. Entonces es aquí donde la gestión municipal tiene que primero preocuparse por el ciudadano, tiene que tomar en cuenta que nosotros somos las personas más importantes y que gracias a nosotros, ellos están pues en el gobierno municipal, gracias a nosotros, con nuestros impuestos, ellos pues reciben el sueldo, por lo tanto el ciudadano se merece el mejor servicio, ¿no crees? Efectivamente, Fidel. Ahora, como tú bien manifiestas, claro, yo te decía que ya el Metropolitano está colapsando y bien me dices ya colapsó, ¿no? Entonces esta velocidad tan vertiginosa del mundo moderno pues hace de que en forma inmediata uno tiene que tomar las medidas correctivas y superar al tiempo que anda una velocidad a prueba de balas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hace mucho tiempo se hablaba de que de alguna manera mitigar la contaminación era hablar de usar bolsas plásticas y después hablaban de las bolsas biodegradables. Y bueno, lo que siempre se usó pues ha sido los palitos, los sorbetes, ¿no? Pero ahora hay una campaña, por ejemplo, para disminuir el uso de las bolsas plásticos y del sorbete incluso, y así una campaña para evitar, porque eso genera una contaminación. Estamos hablando de acá de escenario donde uno avisora que tenemos que hacer grandes cambios radicales para disminuir ya algo que se viene a ver muy pronto, ¿no? Se hablaba de 50 años donde el hecho del efecto invernadero, el hecho de la contaminación de las grandes fábricas iba a colapsar nuestra tierra, ¿no? Y lamentablemente parece que eso se aproxima mucho más y por lo tanto tenemos que desde el mundo tecnológico hacer algo para hacer esos grandes cambios. Claro, ya como país, ¿no? Como te decía hace un momento, las autoridades que asuman la gran responsabilidad pues, ¿no? de dirigir un distrito deben tener pues los conocimientos necesarios para poder modernizar, empezando por un distrito Lima Metropolitana, ¿no? Y eso significa que tenemos que implementar la tecnología de la información. Entonces, con la tecnología de la información es posible pues generar estos grandes cambios. Hoy en día, pues, lo que es el tema de transporte público, lo que es el tema de seguridad ciudadana, lo que es el tema, pues, de la contaminación ambiental. En otros países donde se ha implementado los Smart City, como el caso de Europa, ¿no? Ahí se han instalado, pues, sensores en las vías públicas para controlar el semáforo, redireccionar el transporte público, evitar la contaminación ambiental. Tratar que una ciudad se convierta, pues, en una ciudad que pueda ser
generar sus propios recursos, ¿no? Se pueden instalar más adelante paneles solares que va a permitir dar energía, ¿no? Ahorrar energía, claro, de esta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la innovación tecnológica en la gestión municipal viene desde generar, ¿no?, los nuevos recursos tecnológicos que permita que nosotros tengamos, ¿no?, las mejores herramientas y que el ciudadano reciba este beneficio, ¿no? Claro. En las grandes ciudades del mundo en la cual se implementaron Smart City, como el caso de España, hoy en día pues son ejemplos, ¿no?, de ciudades muy modernas, donde el ciudadano pues con la recolección de datos e información, la gestión municipal va evaluando cómo se va moviendo pues el ciudadano y en sí mismo la ciudad, ¿no? Entonces, en este sentido se requiere de especialistas, expertos. No solamente se trata de construir pues cemento, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar calidad de vida al ciudadano. Entonces, al dar calidad de vida al ciudadano, entonces en la gestión municipal se tiene que hacer alianzas estratégicas con empresas innovadoras, porque la Ley Orgánica de Municipalidades así lo establece, que pueden promover empresas como alianzas para generar innovación y tecnología en el distrito. Y simplemente se trata de hacer gestión, no se trata de invertir mucho dinero. Ahora, es cierto que para poder lograr una Smart City se requiere pues contar con infraestructura tecnológica. Necesariamente. ¿No? Pues. También se requiere de alguna otra manera presupuesto económico, pero como te digo, las alianzas estratégicas con las empresas innovadoras, que puede ser una de las alternativas que podemos ir de alguna otra manera incorporando hoy en día en nuestro país, ¿no? Claro, y el reto es mucho más alto, ¿no? Porque en las grandes ciudades, como tú bien manifiestas, como de alguna manera recoger cierta experiencia y adecuarla a nuestra realidad, es algo que de alguna manera los peruanos hemos venido practicando, ¿no? Y algunas buenas experiencias traído a una realidad, pero mal aplicada en nuestro país, no han dado resultados, digamos, halagadores, ¿no? Entonces, creo que en esa parte los peruanos estamos aprendiendo mucho de captar cierta experiencia y aplicarlo a la realidad de nuestro país. Sin embargo, estos países ya desarrollados como parte de Europa o en Estados Unidos, San Diego, que sí realmente existe una ciudad, una Smart City, como bien manifiestas, o una ciudad inteligente, han tenido de alguna manera que participar mucho con los privados, ¿no? Porque ahí están pues los expertos, los científicos, que se trata acá pues de confluir en profesionales multidisciplinarios para alcanzar ese gran objetivo, ¿no? Claro, pero también tienes que tomar en cuenta que hoy en día a medida que va surgiendo día a día nuevos aparatos tecnológicos que tienen que ver con tecnología de información, ¿no? Donde ya la comunicación se va a la Internet de las cosas, la virtualidad está disponible a nosotros. Entonces es ahí donde la autoridad municipal tiene que aprovechar lo que ya existe hoy en día, ¿no? Entonces para eso se necesita autoridades con un pensamiento diferente, autoridades con una visión diferente, grupos de regidores con una visión diferente, y eso también tenemos que comenzar, digamos, también a cambiar esa mentalidad desde la educación, porque también la gestión municipal, de acuerdo a la ley de municipalidades, también promueve la educación basada en tecnología de información y comunicación. Entonces es todo un conjunto de elementos que intervienen para generar estos grandes cambios, ¿no? Porque no solamente es cuestión de decir, bueno, voy a ser alcalde, voy a cambiar pues la ciudad. No, porque tenemos que cuidar la parte ecológica. Como te decía, el tema pues de que hoy comúnmente nosotros vemos la contaminación ambiental puede ser controlada a través de sensores que se ponen en el distrito en ciertos puntos. Podemos masificar el uso de la tecnología en el distrito, ¿no? Asimismo también nosotros podemos controlar el transporte urbano pues con semáforos inteligentes, ¿no? Pero para esto que se requiere de un alcalde o una autoridad local, un buen vecino que tenga una visión de querer un distrito moderno. Efectivamente, pero algo nos está faltando ahí, Fidel, porque tú recordarás que en una oportunidad estuvo Zuckerberg, que es, bueno, tiene un problema. Max Zuckerberg, que tiene un problema ahorita con la justicia en su país, pero bueno, al margen de todo eso, cuando él estuvo acá en nuestro país, él ofreció alternativas de llegar a los lugares más recónditos donde no teníamos o donde decíamos la conectividad del internet y todo este tema, ¿no? Pero el otro aspecto es de que, como bien manifiestas, la tecnología tiene que ir de la mano con los ciudadanos que van a, digamos, dirigir su comuna correspondiente, ¿no? Ahí tenemos que llegar a, digamos, hacer esas grandes alianzas con el sector privado. Pero creo que tenemos que ir a una brevísima pausa y continuamos con Fidel González.
mentira e che amore se non vuoi non finirà mai. Oh, non finirà mai. Rubén Cano es solidaridad, con él las obras, el desarrollo, todo el deporte y el bienestar. Rubén Cano es solidaridad, él es el orden, la solución, la lucha contra la corrupción. Hagamos historia, todos los vecinos en la victoria, hagamos historia. Hagamos historia, todos los vecinos en la victoria, hagamos historia. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Onda, hola onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, hola onda. Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso conversando con Fidel González referente a los TICs y los Smart City o las ciudades inteligentes y cómo deberíamos evaluar ese escenario que avisoran muchos ciudadanos de nuestro país, en distintas ciudades del Perú. Lo que queremos es ordenar la ciudad, hacer los grandes cambios, acabar con el tráfico, acabar con la delincuencia, recuperar la seguridad de antaño. ¿Es un reto altísimo para los candidatos? Sí. ¿Es una alternativa de cambio si es que se tiene voluntad para hacerlo? Sí. Pero ¿se podrá hacer en 4 años? Definitivamente no. Estos son los aspectos que quisiera abordar con Fidel González. Fidel, ¿es cierto que en nuestro país han habido, digamos, algunos proyectos que se han intentado, digamos, aplicarla o ejecutarlas como en la ciudad de Arequipa? Y si tomamos como ejemplo en un distrito limeño, en el caso de Jesús María, yo lo veo como algo demasiado básico, pero Enrique Ocrospoma, mencionando ya en concreto su nombre, el alcalde, ofreció, digamos, a los ciudadanos algunas facilidades como a nivel de los parques en ciertos lugares muy estratégicos del distrito de Jesús María, y se colocaban digamos, los paneles, los códigos QR, de tal manera que facilita efectivamente a los ciudadanos en hacer ciertos pagos de impuestos, alcabala o al pago de sus mismos arbitros, y también
algunos servicios adicionales, presentar algunas quejas, reportar ciertos hechos, y efectivamente él manifiesta que eso es un gran adelanto que ningún otro alcalde en la ciudad limeña lo ha hecho, por lo tanto es una gran innovación. Coméntanos, Fidel, ¿ya estamos frente a un Smart City o es que es algo tan básico que no podemos denominarlo así? Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es y dar la definición apropiada, ¿no? Una cosa es utilizar la tecnología de información y comunicación para atender bien al ciudadano. Correcto. Y otra cosa es implementar una Smart City. Porque implementar una Smart City se requiere infraestructura, y infraestructura es conectividad, porque Lima al 100% no cuenta pues con fibra óptica, ¿no? Por ahí empieza todo el trabajo en sí real. Es todo un proyecto muy ambicioso que, por supuesto, el año pasado un grupo de especialistas, ¿no? Lo sustentaron allá en el Cusco, mira, ¿no? Viendo una posibilidad de crear una Smart City. Bueno, entonces, el dar la mejor atención al ciudadano, que lo vienen haciendo todas las municipalidades, y eso pues es pues un proyecto que no viene de ahora, sino viene de años, ¿no? Correcto. Que el ciudadano se le dé las facilidades, como tiene que pagar un impuesto a la renta. Es así como hoy en día los bancos, ¿no? Del celular haces una llamada, o entras al APP y puedes transferir dinero, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Es igual, esas son las condiciones, ¿no? Es dar la facilidad al usuario, perfecto, está bien que se dé la facilidad al usuario, ¿no? Eso está bien, pero no hay que confundir las cosas hay que decirlo propiamente con su nombre, ¿no? Porque implementar un Smart City es algo muy diferente a utilizar la tecnología de información como medio de comunicación, como plataforma de atención al ciudadano. Son cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tuve pues 21 años, fui jefe de educación de una municipalidad distrital. En aquel entonces empezamos a implementar el sistema computacional para el área de red. Imagínate, hace cuántos años, ¿no? Claro, en ese tiempo no teníamos las facilidades de ahora. Pues. Exactamente, no están las facilidades de ahora, ¿no? Claro. Pero ya el año 2008, después de muchos años, implementamos pues la gestión de base de datos por internet en la UGEL 04, cuando estuvo a mi cargo el proyecto, ¿no? Se dio un salto, pero justamente lo que se busca es dar eficiencia de la administración pública en beneficio del ciudadano, correcto, ¿no? Claro. Pero en cambio un Smart City es mucho más de eso, ¿no? Que un distrito, una ciudad se convierta en autosostenible, que sea autosostenible por sí mismo, ¿no? Entonces, pienso que el Perú en algún momento va a entrar a este proyecto muy ambicioso porque se requiere mucha inversión. Pero aparte de mucha inversión, también se requiere educar al ciudadano, ¿no? Educar en todos los distritos y en todo el Perú, y que la conectividad llegue pues a los lugares más apartados del Perú. Y para eso están los operadores telefónicos, que tienen que ser impulsados a través del gobierno, porque dentro de las políticas públicas nosotros tenemos el OGI, ¿no? El organismo del Estado que tiene que ver que el tema con gobierno electrónico, pero ahora nosotros estamos viendo el tema del gobierno digital. Entonces tenemos que nosotros educar cultura digital, dar cultura digital a nuestros ciudadanos, para que no sigan siendo consumidores, sino que se conviertan en siendo productores. Cuando nosotros nos convertamos en profesionales, en ciudadanos productores de información o de tecnología, quizás ahí puede surgir esta etapa tan grande que anhelamos muchos peruanos que conocemos, de llegar a un Smart City, ¿no? Tanto para educación, tanto para salud, transporte público, para seguridad ciudadana, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Fidel, hay un aspecto que nuestra ciudadanía y los amigos de Círculo Virtuoso quisieran escucharte, porque de alguna manera el peruano tan emprendedor, tan empecinado en alcanzar los grandes cambios que la ciudadanía demanda. Por ejemplo, este proyecto de una ciudad, una Smart City, una Lima moderna, pero hablamos de la nueva Lima, que bien tú conoces, donde este ciudadano, que prefiero no mencionar su nombre, pero él tenía de todo el proyecto armando y lo viene trabajando, es hacer una nueva Lima, una Smart City, pero es, con su bien nombre lo dice, la nueva, y abarca desde, creo, de San Bartolo hasta las playas de Asia, ¿no? Entonces, creo que armar un proyecto, una Smart City donde no existe nada, es mucho más sencillo que en una ciudad tan atosigada y con una infraestructura tan desordenada. Implica un doble reto para quienes ejecuten este proyecto en la ciudad de Lima, en la Lima histórica me refiero, Fidel. Yo lo veo complicado, ¿tú cómo lo ves? Porque
insisto, sobre un terreno, ¿no? Desde San Bartolo hasta hacia hacer una ciudad moderna, pues empiezas de cero, haces tu proyecto, inviertes los miles de millones que necesitas y echas a andar el proyecto sin mayor complejidad. Pero estamos hablando de una ciudad histórica como Lima, tan gigante. ¿Cómo enfocarías este gran reto? Claro, es un reto y un proyecto muy ambicioso que las personas que conocemos quisiéramos que se realice, pues un proyecto tan importante para el país, porque eso beneficiaría pues a los ciudadanos, ¿no? de todo Lima Metropolitana, ¿no? Pero considero que debemos nosotros ir por etapas, por pasos, ¿no? Bien, si sale un presupuesto del gobierno central para ir, digamos, ya implementando un Smart City de algún distrito pequeño a modo de prueba, de ensayo, para luego replicar en otros distritos, estaría bien. Ahora, si no hay presupuesto del gobierno central, entonces tendríamos que convocar a la empresa privada, ¿no? O sea, en este caso, sea peruana o traer pues de Europa, ¿no? Que ya tienen experiencia para que nos ayuden a generar una Lima diferente, ¿no? Pero como te digo, para poder lograr esto, necesitamos que las autoridades tengan una visión diferente de país, una visión diferente hacia el futuro, una visión que nos merecemos todos los ciudadanos recibir el mejor servicio de una Lima que todos queremos, ¿no? Es bien cierto que Lima ha ido cambiando poco a poco, se va modernizando los parques zonales, pero no se trata solamente de cambiarle la cara a Lima, ¿no? Se trata de hacer algo diferente, algo nuevo que va a beneficiar a todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la tecnología de la información hoy en día es importante para una ciudad, para tener una ciudad moderna. Pero como te vuelvo a decir, necesitamos infraestructura. En el tema de educación estamos avanzando. Si en el tema de educación no tenemos infraestructura en la zona más alejada del Perú, entonces imagínate para implementar un Smart City, ¿no? Es una inversión, me imagino, millonaria, ¿no? De miles de millones, que requiere pues mayormente, ¿no? todo el trabajo de un equipo, ¿no? de especialistas. Y como te digo, en este caso, que necesariamente tiene que ser parte del mismo Estado. Ahora, acá uno de los televidentes nos manifiesta, me dice, pregúntale a tu invitado si el Perú, siendo un país en vía de desarrollo, podríamos estar hablando de una Smart City, porque tengo entendido que los Smart City normalmente están funcionando en los países súper desarrollados como parte de Europa y Estados Unidos. ¿Qué tendríamos que responderle a la pregunta de nuestro televidente? Bueno, en primer lugar, sabemos nosotros que el Perú pues no es un país en desarrollo, ¿no? En desarrollo. Y como te decía hace un momento, la educación es el primer camino para generar esos grandes cambios, los futuros líderes que van a pensar pues construir un país diferente, un país donde se integre el uso de la tecnología y de la información, ¿no? en beneficio del ciudadano. A eso es lo que yo le llamo pues lo que es el gobierno digital, porque justamente el gobierno digital tiene pues no la tendencia de que el ciudadano reciba desde el punto de vista democrático la información, ¿no? utilizar pues no en este caso la inteligencia artificial, utilizar en este caso el Big Data para poder digamos analizar la información y hacer lo que el Perú requiere, ¿no? Ahora, en otra parte, insisto en que la educación es la base del desarrollo y la transformación de un país. Si nosotros comenzamos a educar en cultura digital y somos 14 millones de peruanos que utilizamos la red social, somos casi el 43% de peruanos que estamos conectados al internet, somos el primer país en el mundo que consumimos videos digitales, entonces llegó el momento que como país despeguemos y comencemos ya reeducar a nuestra población, especialmente los niños, los jóvenes, los adolescentes, los centros universitarios, ¿no? Y de esta manera pues, ellos se convierten en algún momento a ser productores, ¿no? Productores de tecnología, productores de información, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y de esta manera, para poder, digamos, generar un espacio diferente en nuestro país y despegar como país, también necesitamos que las universidades tienen que sí o sí cambiar sus programas curriculares hacia nuevos contenidos más modernos, porque la sociedad cambió, ¿no? El mundo cambió, la historia de la humanidad cambió por la influencia de la tecnología. Entonces los países como el caso de España y otros países de Asia, Estados Unidos, han entendido y han comprendido pues que la tecnología la influencia de ello ha permitido pues que sus ciudadanos a mayor conocimiento, mayor pues producción, ¿no? intelectual desde el punto de vista de la información. Hoy en día pues un país europeo
ha establecido en su programación curricular a nivel de educación primaria de tercer grado primaria que los niños aprendan programación, ¿no? O sea, está preparando los futuros profesionales que van a seguir contribuyendo, en este caso, pues, ¿no?, a una Smart City, ¿no? Porque desde el momento que hay una Smart City, créeme, pues, que la vida de un ciudadano, de un distrito cambia. Pero para eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir impulsando y tenemos que seguir promoviendo, ¿no?, desde el lado de la educación. Yo me pongo desde el lado de la educación porque sin cultura digital vamos a seguir todavía avanzando muy lentamente. Obviamente, claro. Ahora, acá hay otra pregunta de nuestro televidente, nos pregunta así, o lo plantea de esta manera. Dice, en nuestro país, y tu invitado manifiesta que necesitamos más el apoyo de los profesionales multidisciplinarios. Dice, pero en nuestro país, la Universidad Nacional de Ingeniería es una de las que más está trabajando los proyectos de Smart City. Sin embargo, no consideran que deberían tener en el Perú una especie de Silicon Valley, o sea, un instituto que hace mucha investigación científica en materia de Smart City para evitar depender de los países desarrollados y implementar en nuestro país los Smart Cities porque estamos en cero. Y él se refiere a que en nuestro país deberíamos tener una especie de Silicon Valley. Creo que algún candidato presidencial de alguna manera estuvo ofreciendo esta alternativa, que deberíamos recuperar la investigación científica en forma masiva y no que esté dirigido a un pequeñísimo grupo. La investigación científica está esparcida en el mundo. Nuestros talentos están fuera del país, están fuera del país, se está recuperando esos talentos, ¿no? Para su información de nuestro amigo televidente, el Perú ocupa el segundo puesto en Latinoamérica de los mejores programadores de Latinoamérica. ¿Y quiénes son? Están en Arequipa. Imagínate, están en Arequipa. Entonces, en ese sentido, yo también comparto de que, y siempre lo vengo diciendo y sosteniendo, que nosotros tenemos que cambiar la actitud de nuestros niños, adolescentes y estudiantes universitarios para la investigación, ¿no? Es cierto, dentro de las universidades que está dentro de la línea de investigación está la UNI. Perfecto, está la UNI, ¿no? Conozco algunos amigos jovencitos, son ingenieros mecatrónicos, ingenieros de sistema, han estado en Estados Unidos, han estado en algunas pruebas de una jovencita ingeniera que estuvo en la NASA, ¿no? Un tema de emulando el tema, pues, de astronauta, en un caso puedan viajar a Marte, ¿no? Pero a esos talentos simplemente los tenemos de adorno, ¿no? Entonces es aquí donde el CONCITEC toma esa parte tan importante de que se tiene que ir impulsando la parte de la línea de investigación, que las universidades preparen a los futuros profesionales dentro de la línea de investigación, porque la gran mayoría de alumnos que egresan a las universidades privadas egresan como profesionales dependientes, pero no como profesionales independientes que puedan hacer empresa, que puedan hacer investigación, que puedan generar nuevos conocimientos, ¿no? Correcto. Entonces, ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos también la Universidad de San Marcos. En la Universidad de San Marcos tenemos una facultad de ingeniería de software. Entonces ahí tenemos los futuros profesionales que van a, van a dar lo mejor de sí al país. Entonces, para que esos jóvenes profesionales, ¿no?, que estudien ingeniería de software, entonces que van a hacer la primera promoción, creo que va a ser la primera promoción, o la segunda, entonces ahí el Estado tiene que trabajar con ellos de la mano para que sean nuestros futuros talentos que van a cambiar Lima hacia una Smart City, ¿no? Trabajar con ese grupo de jóvenes, tanto de la UNI, tanto, pues, como te digo, de la San Marcos y de otras universidades de otro departamento del Perú, que en el caso, ¿no?, de la Universidad de Arequipa, que también hay que los buenos profesionales. Entonces nosotros tenemos que conglomerar. Ahora, un Silicon Valley en Perú sería, pues, algo formidable, porque, como te vengo diciendo, tenemos muy buenos profesionales peruanos que están de científicos fuera del país. Y se va precisamente porque acá no hay la infraestructura. Exactamente, para es que acá no hay los elementos necesarios que necesitamos nosotros para poder generar, pues, ¿no? Entonces yo por eso digo que la educación para mí es el punto de partida para transformar un país en la cual hay mucho talento. Hay mucho talento. Efectivamente. Ahora, Fidel, hay un aspecto que sí preocupa a todo el orbe y a todos los peruanos, y cuando nosotros nos trasladamos a las ciudades, o en todo caso a, por ejemplo, la selva recóndita, donde se protege mucho el medio ambiente, y uno los visita y de pronto uno le plantea las alternativas que bien manifiesta de tener una ciudad moderna, de implementarle ahí a su agua potable, de interconectar, no sé, las comunicaciones.
le toman como una sorpresa desagradable porque ellos consideran que la tecnología en sí va a impactar terriblemente en el medio ambiente y van a deteriorarla. ¿Cómo tendríamos que abordar estos proyectos, por ejemplo en las ciudades achánicas, donde ellos son muy reacios a que la tecnología llegue, ¿no? Porque dicen, la tecnología en el fondo lo que va a hacer es destruir mis bosques, mis verdes, mi naturaleza va a ser afectada. Es que una cosa es ir, talar y destruir árboles, pero otra cosa es instalar tecnología para conservar el medio ambiente. Esa es la gran diferencia. Ahora, es cierto que tenemos nosotros, pues, en nuestro país todavía existe, pues, ¿no? Pueblo indígena donde uno tiene que respetar su etnia cultural y tenemos que hacerlo como peruanos. Perdón, Fidel, que te corte, pero hay una brevísima pausa de rigor y continuamos con la respuesta al cuidado del medio ambiente. Figli a cuttarare, mamma mia, pasacciano. Se ti doni alla musicante, ti vai e ti viene sempre lo strumento in mano. Se ci pigliavano sia lo strumento, figli mia. Rubén Cano es solidaridad, con él las obras, el desarrollo, todo el deporte y el bienestar. Rubén Cano es solidaridad, él es el orden, la solución, la lucha contra la corrupción. Hagamos historia, todos los vecinos en la victoria. Hagamos historia, todos los vecinos en la victoria. Hagamos historia. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Onda, hola onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, hola onda. Seguimos, amigas y amigos de Círculo Virtuoso, hablando con Fidel González el tema de la tecnología, los TICs y los Smart City, cómo debemos trabajar estos grandes megaproyectos para las ciudades de nuestro país. Pero en la pausa conversábamos referente a una visita que hicimos un grupo de amigos en la ciudad de San Martín de Pangoa, San Ramón de Pangoa, en Mazamari, en la localidad achánica de Polleni.
Y de alguna manera le hicimos los comentarios correspondientes sobre los grandes cambios que requerían, o mejor dicho, las mejoras que se deben introducir en sus comunidades, como por ejemplo lo básico que es el agua potable. Los ríos están contaminados, tienen toda una flora, una fauna verde, un bosque, pero no tienen el agua digamos potable, el agua sano. No pueden conectarse a las otras ciudades del Perú o del mundo con facilidad porque no llega ni el privado para facilitar las comunicaciones, entre otras. Pero el tema central es que ellos se preocupan mucho cuando le hablamos de que vamos a llevar los grandes cambios y las mejoras tecnológicas, amigas y amigos. Fidel, en ese sentido, te traslado la pregunta de nuestros amigos de Poyeni, de San Martín de Pangoa, de las comunidades achánicas, que si seguramente ven tu entrevista, se preocuparían de que la tecnología o esta innovación, o entre comillas ya Smart City, si algo de esto trasladas a sus comunidades, vas a destruir su medio ambiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Claro, como te decía antes de la pausa, una cosa es talar, destruir el medio ambiente, la parte ecológica, y una cosa es utilizar la tecnología para la conservación del medio ambiente, ¿no? Correcto. Entonces, en este caso, para mí, educar a un pueblo es la mejor herramienta, ¿no?, para decir que los grandes cambios basados en tecnología va a ser muy bueno como parte de la calidad de vida del ciudadano, ¿no?, de cualquier departamento del Perú. En este caso, se tiene que preparar, se tiene que orientar, se le tiene que decir, se le tiene que informar de la importancia que tiene hoy en día de la tecnología de la información comunicación. Tarde o temprano va a llegar la tecnología, va a llegar el desarrollo de sus pueblos. Decirle que a través de la tecnología tú puedes vender tus productos al mundo. A través de la tecnología tú puedes decir que te ayuden a cuidar tu medio ambiente, que te ayuden a cuidar tu hábitat donde tú te desarrollas. A través de la tecnología dar a conocer tu etnia cultural y también que preserven y conserven y te ayuden a que tu etnia cultural no desaparezca, ¿no? O sea, uno tiene que ir a ellos a enseñarles. Si nosotros no enseñamos, inclusive si yo desconozco el uso de la tecnología y he escuchado por ahí que dicen que es malo, por supuesto que yo como un ciudadano que desconozco voy a decir que no nos interesa, no es importante, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, en este caso tenemos que educar en cultura digital, ¿no? Necesariamente tenemos que educar. Efectivamente, Fidel, entonces... Ahora, me hablabas también, por ejemplo, del agua potable, ¿no? Por ejemplo, el agua potable, algo claro, imprescindible y no lo tiene, ¿no? Justamente hablaba, como te decía en la pausa, con un médico forense que es chino, que vive acá en Villa María del Triunfo, mira, ¿no? Con una intención de querer ser alcalde, me dice, si yo fuese alcalde, me dice, del distrito, yo traería tecnología para poder purificar el agua de mar salado en agua potable. Imagínate, ¿no? ¿y alguien yo traería la semilla de arroz para plantar y crezca en agua salada. Yo utilizo tecnología. Esa es transferencia, tecnología y conocimiento. Entonces, una autoridad tiene que tener esa visión y esa misión de querer generar algo diferente y nuevo para el desarrollo del distrito, ¿no? Es por eso que las autoridades no solamente deben nutrirse de los conocimientos muy básicos y tradicionales, que bueno, la limpieza pública es importante, claro que sí es importante, ¿no? Pero hasta ahora en el Perú, yo desde el año 1900 más o menos 88, 89, alguna vez hice una propuesta de que en el Perú debe haber una planta de transformación de la basura, que las plantas de transformación de la basura lo tiene Italia. Mira, ¿cuántos años ha pasado? Ningún alcalde lo ha puesto. Porque al poner una planta de transformación de basura como industria, generaríamos recursos económicos para el distrito, generaríamos economía, daríamos empleo de trabajo, ¿no? Aprovecharíamos nosotros la basura para transformar, así como dijo ese amigo de ascendencia china que reside en Perú, que yo el agua del mar que está salado lo voy a tecnificar para que se convierta en agua potable. Imagínate cuántos millones de litros tuviéramos agua del mar para regar, imagínate, ¿no? En la costa peruana. No, lo cierto es que muchos dirían que implica un presupuesto elevadísimo y demasiado caro, ¿no? Pero parece que esa tendencia o esas manifestaciones o la forma en que se sostiene de que el tema del elevado costo de alguna manera está cambiando, porque con todos los avances científicos y tecnológicos te permite facilitar en disminuir el tema de los costos. Nos facilita el tema de obtener la información inmediata que necesitamos para transformar un país. Claro. Un ejemplo muy claro y concreto es Colombia,
¿no? Como Colombia es en avanza últimos bastante, años, efectivamente. mayormente pues las municipalidades colombianas se preocupan mucho e invierten en tecnología de información en beneficio del ciudadano, porque ellos saben que a través de la conectividad le va a generar un nuevo conocimiento, le va a generar una economía digital, ¿no? Nuevas perspectivas del desarrollo de un distrito desde el punto de vista de ciudadano. Entonces, Correcto. eso lo que hace Colombia, lo que todavía en el país nos falta, ¿no? Entonces, por eso necesitamos autoridades que tengan una visión muy amplia de lo que es ser alcalde o de lo que es hacer una gestión a nivel municipal. Una gestión municipal no solamente es poner computadoras, que el ciudadano, bueno, no te esperas o te ponga un app. No. Esto va mucho más allá. Con el mundo que ha cambiado va mucho más allá. Ahí tenemos que tomar en cuenta de que, digamos, el gran votante, el gran soberano que son los electores, deben, digamos, ver bien el perfil del candidato y qué ofrece como algo que realmente es viable, ¿no? O sea, no es el que ofrece los sueños de opio, el que considera que ofreciendo lo mejor finalmente va a llegar a la comuna, sino se trata de proyectos que sean viables y que sean sostenibles en el tiempo y que en este corto tiempo de propuestas y de debates de la propuesta y cómo hacer o cómo ejecutar las obras que ofrecen sean viables. Y dentro de ese aspecto, Fidel, yo creo que los cambios o el de iniciar trabajando los Smart City, ordenar la ciudad es un aspecto tan elemental, Claro, que no pero puede no es tan estar fácil. exceptuado. Porque con el exalcalde de mi distrito de la gestión anterior hablamos mucho de estos temas, Ujú. nos sentamos a conversar este tema de la innovación tecnológica en el distrito, pero a pesar que tuvo conocimiento, viajó inclusive hasta Colombia, no se logró, se quedó en el camino, Ya me ¿no? imagino, Porque claro. justamente las grandes decisiones son importantes pues cuando se empieza en un distrito. Primero tenemos que pensar en el ciudadano, ¿no? ¿Qué atención va a recibir el ciudadano? ¿Qué servicio va a recibir el ciudadano de su municipalidad, ¿no? Y hacia dónde queremos llegar nosotros? Claro, y ahora la juventud, Fidel, la juventud que ya, digamos, está a mitad de formación, sea en el colegio, los que ya son de la base 2, 20, 22, 23 años, que ya están en los claustros universitarios formándose. ¿Dónde está el punto de quiebre ahí? Porque eso se advierte como una desventaja en aquellos que, como cultura de comunicación, pese a que tenemos pues esta gran herramienta que te permite enviar mensajes de texto, intercomunicarte, los WhatsApp, etcétera, las llamadas que no necesitan necesariamente tener línea o crédito suficiente. Hay muchísimas facilidades de las comunicaciones casi gratuitas, cosa que antes era carísima. Entonces, ahí como tenemos que hacer el gran viraje, porque estamos advirtiendo que aún esa cultura de la comunicación está un poco, digamos, debilitada por las costumbres o las tradicionales, en que todo lo ven de alguna manera regulada por un papel, por un documento o por digamos, una formalidad y muy encasillada en eso, ¿no? Hemos advertido incluso en este tema de la comunicación en el mundo jurídico, ¿no? Donde existe ya el expediente digital, hablamos después del electrónico, ahora el expediente digital, donde llega a tu casilla electrónica, lo ves, pero si hay un tema de emergencia o de urgencia, simplemente te llega el mensaje de texto a tu celular y en forma inmediata has tomado conocimiento. En el caso de los Sumala, por ejemplo, los abogados, tengo entendido que Concepción Caguacho envió un mensaje de texto en la noche informándoles que se suspendía el tema de que se retiren ellos con todas sus cosas del inmueble donde es su vivienda, ¿no? Ese aspecto de las comunicaciones que estamos fallando, poniendo como un ejemplo nada más, pero ya entramos al escenario de la gestión municipal, de la gestión de la ciudad. Me hablaba ciertamente de que la educación es imprescindible para, a partir de ahí, generar esa cultura de todos los grandes cambios y los grandes retos que quienes van a, digamos, ejercer de estar en la comuna como autoridad edil o como concejal o simplemente ejerciendo un cargo de alta responsabilidad con los ciudadanos, tiene que tomar en cuenta cómo consideras que se tiene que hacer el punto de quiebre en un momento donde a partir de un punto en el horizonte se tiene que trabajar ya con esta nueva innovación de las comunicaciones que estamos fallando, y eso nos puede traer ciertas consecuencias poco satisfactorias para la ciudadanía. Mira,
En cuanto a ese tema tan importante, ¿no?, de la comunicación en sí, que en primer lugar la comunicación entre jóvenes es una comunicación pues directa, inmediata en el momento, lógicamente que todavía no estamos utilizándolo apropiadamente, ¿no? Tenemos que educar en esa parte, insisto en que tenemos que educar en cultura digital y eso viene desde la escuela, ¿no? O sea, tiene que haber políticas desde el Estado, que se cree un curso exclusivamente orientado a cultura digital, por ejemplo, ¿no? Que se debe crear un curso de cultura digital. Ahora, en segundo lugar, si nosotros trasladamos esto, pues, digamos, a los diferentes sectores del Estado, son políticas públicas que el gobierno central debe regular a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, para así de esta manera pues en los diferentes sectores puedan utilizar pues ya la firma electrónica, pueden ser las notificaciones en el momento, puede hacerse la digitalización, aunque en este momento ya hay sectores que lo están haciendo, ya están haciendo el emprendimiento, ¿no? Pero esto vamos a ir avanzando poco a poco a medida que entendamos y comprendamos que la innovación tecnológica cambió pues, ¿no?, la forma de comunicarnos, ¿no?, la forma de aprender y enseñar, ¿no?, y la forma de, digamos, de llegar a otros ciudadanos del mundo. Tenemos que ser parte de la globalización tecnológica, ¿no? Pero todo esto, yo digo, parte de las políticas públicas a través de un verdadero gobierno electrónico democrático, ¿no? Donde el ciudadano es la primera persona que debe recibir pues la mejor atención desde el Estado. Claro, y ahora en el mundo de lo que es el parque automotor, Fidel, aplicando los TICs, ¿qué retos grandes y cómo enfocar? Porque estamos hablando de que las grandes ciudades que tienen mucho presupuesto o el privado en sí tiene la facilidad pues de digamos poner en las ciudades los vehículos autónomos. De esta manera pues disminuyes ampliamente o significativamente la contaminación, y estos vehículos autónomos lamentablemente han tenido unos problemas de que si esta tecnología falla te trae un problema terrible porque genera un accidente. Claro, Uber ha retirado, los Uber Taxi han sido retirados ahora justamente por un tema de un accidente, ¿no? O sea, un impacto terrible en la claro, sociedad. es que en realidad pues la tecnología no es 100% fiable en el caso de que sean autónomos, no es fiable, ¿no? Es un programa que detecta, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, del transporte urbano en Lima, realmente pues en estos últimos años ha crecido pues exponencialmente, ¿no? Y eso es un poco difícil de controlar porque son los grandes problemas de las ciudades pues en Latinoamérica, como el caso de México también, ¿no? Entonces, un poco difícil este tema pues del transporte urbano, ¿no? Me imagino pues que muy pronto tendremos ya pues la línea del tren, ¿no? Quizás de acá todavía, muchos años todavía, pero son salidas que se tiene que dar en el Lima metropolitana, no solamente en Lima, sino también en el Perú entero, ¿no? Porque el problema de Lima es el problema del Perú. No solamente podemos centrarnos en Lima, tenemos que pensar también en los otros departamentos del Perú, porque ahí están los peruanos, tantos peruanos y miles de millones de peruanos que tienen que recibir el mejor servicio de sus autoridades, ¿no? O sea, no solamente es Lima, nosotros no podemos hablar solamente porque hablamos por el Perú entero. Si alguien está preocupado, es referente, insiste en el tema de transporte, nos dicen que tenemos que priorizar una Lima subterránea, y nos pone el caso del ejemplo de Miraflores, donde pues en el subterráneo instalado en el Parque Kennedy pues el gran digamos zonas de estacionamiento vehicular, ¿no? Tendríamos que replicar en todas las ciudades, en todos los distritos limeños, una ciudad subterránea de vehículos para aligerar, porque ya no hay ni dónde estacionar nuestros vehículos. Claro, ese, como te decía, el tema del transporte urbano en Lima, bueno, lamentablemente pues ha crecido, ¿no? Porque es fuente de trabajo también de miles y miles de peruanos, ¿no? Porque tú sabes que el peruano siempre es una persona que busca llevar lo mejor a su familia, y los peruanos somos así, ¿no? Entonces tenemos que dar salidas viables, ¿no? De tal manera que sea parte de una política de Estado, ¿no? De regular, porque en realidad tenemos que cuidar nosotros la contaminación ambiental. Con esta contaminación ambiental que nosotros hoy en día pues estamos viviendo y absorbiendo día a día, tenemos los problemas respiratorios, ¿no? Antes la avenida Universitaria, pues antes de que cuando se construyó pues, ¿no? Se inauguró, créeme que por ahí pasaban algunos autos de vez en cuando, pero hoy en día se ha convertido pues en una de las vías principales también para Lima Norte.
Entonces, de alguna otra manera, el desarrollo, y si no se controla, no se toman las medidas correctivas en su debido momento, nos traen también problemas, pero son los problemas de salud. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la salud pública. La salud pública es importante en el Perú, pero hasta ahora no tenemos políticas públicas en el tema de prevención. Si nosotros haríamos política pública en salud desde la prevención, créeme pues, de aquí en los próximos 10, 20 años estaríamos controlados y no estaríamos, no tantos pacientes que hay en los hospitales que en algunos casos no son atendidos porque ya escapó pues no la capacidad que tiene no de atención en los hospitales en el país. Ahí tendríamos que dar mayor participación a los privados, a las clínicas, a hacer una especie de alianza. Eso, claro, pero eso no es una alternativa, ¿no? Créeme que la salud como política pública está, digamos, es del Estado. Correcto. Es el derecho del ciudadano a recibir educación y salud gratuita, ¿no? Tenemos que, digamos, hacer algunos cambios, ¿no? Por eso yo siempre hablo de que la transformación social de un país como el nuestro necesita una reingeniería. Con todos los acontecimientos que ha venido pasando, si queremos un Perú diferente, una Lima diferente, un distrito diferente, y que el ciudadano se sienta, digamos, diferente en un país como el nuestro, con mucho potencial, tenemos que hacer una reingeniería. Bien, Fidel González, hemos llegado al final del programa, se nos agotó el tiempo. Tus palabras finales a nuestros televidentes para despedir el programa. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido estar en tu programa y de esta manera, pues, contribuir con un granito más de arena, lo que como ciudadano peruano, como educador, como profesional, ¿no? Como experto en temas de tecnología, quiero para el Perú. Muchísimas gracias, Fidel, y te invitaré nuevamente en otra oportunidad. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, no sin antes pues desearle un feliz día a todas las madres del Perú, que en compañía de toda su familia y sus hijos o el esposo, etcétera, lo pasen de la mejor manera. Nos vemos en la próxima edición y buen fin de semana.